Señoras y señores, un placer estar con ustedes para el noticiero semanal de Al24 News. Enseguida los titulares. El giro a 180 grados de Pedro Sánchez sigue teniendo consecuencias adentro y afuera de España. Hablaremos de eso con nuestros invitados. Quedan menos de 24 horas antes del final de la campaña presidencial francesa, últimas horas de suspenso para los candidatos. En Perú se anunció un estado de emergencia a medida que aumentan las tensiones entre los manifestantes y la policía. Hola de nuevo. Pedro Sánchez decidió el 19 de marzo cambiar radicalmente de política respecto al Sáhara Occidental. Varias voces en España y afuera de España protestaron en contra de lo que muchos describieron como una traición histórica. Para hablar de eso, dos invitados estarán con nosotros hoy día. Esteban Silva, presidente de la Asociación Chilena de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y analista político. También estará con nosotros Taleb Ali Salem, activista político saharaui. Empezamos con el señor Taleb Ali Salem. Señor Ali, buenas tardes. ¿Cuál será el peso y las consecuencias regionales e internacionales de la decisión inédita de Pedro Sánchez? Este giro de posición del gobierno de España, donde vemos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado de una forma muy clara su apoyo a la ocupación ilegal de Marruecos al Sáhara Occidental, supone sin duda un revés, tanto de forma nacional aquí en España como de forma internacional, ya que viola primero la legalidad internacional y todas las resoluciones, tanto jurídicas como de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, que reconocen que el territorio del Sáhara Occidental es la última colonia pendiente de descolonizar en África, por lo cual España o el Pedro Sánchez con esta decisión está saliendo completamente de la legalidad internacional. Y por otro lado, de forma nacional, es una decisión que solo representa a la persona del gobierno o algunas personas de su gobierno, ya que la otra parte del gobierno de coalición que hay en España, que es el partido político Podemos, a través de su presidenta Yolanda Díaz, ha declarado de una forma muy clara y rotunda que rechaza esta decisión y que apoya de una forma clara la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, donde el pueblo saharaui en un referéndum pueda elegir establecer su Estado y extender su soberanía a todos sus territorios ocupados de forma ilegal por Marruecos. También el Parlamento de España se ha manifestado en este sentido a través de una moción aprobada por una mayoría de votos dentro del Parlamento español que rechaza de forma tajante la decisión de Pedro Sánchez y que apoya una vez más el referéndum en el Sáhara Occidental. Tengo que decir aquí que también esta decisión de Pedro Sánchez contradice completamente la voluntad del pueblo saharaui, que lleva casi 50 años viviendo en unas condiciones pésimas, tanto en los campos de refugiados como en las zonas del Sáhara Occidental que está ocupado por Marruecos, y es una resistencia del pueblo saharaui por conseguir su derecho de extender su soberanía sobre todos sus territorios ocupados a través de ese referéndum de descolonización que Pedro Sánchez sin duda con esta decisión Ali Salem, está dificultando. Muchos observadores y telespectadores se preguntan cuál es la explicación de este cambio radical. ¿Por qué ha decidido eso el primer ministro español ahora? Esta decisión podría tener dos explicaciones posibles, según todos los analistas y según todo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se están desarrollando todos los acontecimientos. La primera explicación es que a lo mejor, el gobierno español ha sucumbido a esos chantajes que recibe por parte de Marruecos. Digamos que Pedro Sánchez ha renunciado ante esos chantajes, lo que lanza un mensaje muy peligroso a los países de la zona, que son Argelia y Mauritania. Se les está diciendo básicamente que se premia el chantaje y que el país que mejor sabe chantajear es quien puede salvaguardar sus intereses dentro de España. La otra explicación que también se está dando a esta decisión es que, debido a los cambios geopolíticos que estamos viviendo y debido al panorama político internacional que vamos a ver en los próximos años, resultante de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, Occidente, liderado por Estados Unidos, quizás esté buscando reforzar sus aliados en los puntos estratégicos, y el norte de África es uno de ellos. Se sabe que Marruecos es un aliado tanto de Francia como de Estados
Estados Unidos o del bando occidental en general, y quizás España haya recibido o el gobierno español haya recibido presiones por parte de Estados Unidos o por parte de Francia para que tome esta decisión que sin duda busca reforzar al aliado de Occidente, que es Marruecos, busca reforzarlo en el norte de África, forzando quizás esa ocupación o legitimando esa ocupación al Sáhara Occidental. Y aquí tengo que resaltar que esta decisión no solo afecta al pueblo saharaui, sino que afecta también a todos los países de la zona, el primero de ellos Argelia, que se sabe que es amigo y aliado tanto de Rusia como de China, y quizás se esté buscando desestabilizar la seguridad de Argelia también con esta decisión de reforzar a Marruecos. Muchas gracias, señor Ali Salem. Nos acompañaste desde España vía Skype. Muchas gracias por sus aclaraciones. La causa saharaui beneficia de muchos apoyos en varias partes del mundo y particularmente en Latinoamérica. Para hablarnos de esto está con nosotros el analista político Esteban Silva. Señor Esteban Silva, gracias por estar con nosotros una vez más. Usted hace parte del Foro de Sao Paulo, que reúne varios partidos de toda Latinoamérica. ¿Cuál es el mensaje de este foro con respecto al Sáhara Occidental? El Foro Sao Paulo señala textualmente: llamamos a los gobiernos del mundo a reconocer el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a su autodeterminación en virtud de lo estipulado en la histórica resolución 1514 de las Naciones Unidas sobre los pueblos bajo dominio colonial, así como condenamos la complicidad de las potencias occidentales en aras de salvaguardar su interés económico. Saluda también la creación de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el pueblo saharaui y llama a intensificar la solidaridad con la legítima lucha por la autodeterminación saharaui, sobre todo después de lo ocurrido en España con las decisiones unilaterales en favor de Marruecos del gobierno del PSOE del señor Sánchez Castellón. Las fuerzas de izquierda se pronuncian y progresistas se pronuncian en solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática en el marco del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias por su participación, señor Esteban Silva. Estaba con nosotros desde Santiago de Chile, en Chile. Y ahora dirección a Francia, donde quedan ahora menos de 24 horas para el voto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde los sondeos parecen indicar que la segunda vuelta será igual que en 2017, cuando se enfrentaron Marine Le Pen y Emmanuel Macron para el cargo más alto del Estado. Más informaciones en este informe. La mayor cita electoral francesa se acerca cada vez más. A solo 2 días del final de la campaña presidencial, es el momento de la última recta. La campaña se ha caracterizado este año por un amplio espectro de tendencias políticas, con la llegada, en particular, de Éric Zemmour, portador de una derecha más extrema que la de la tradicional agrupación nacional. El candidato del Partido de la Reconquista, anunciado al principio de la campaña como el Donald Trump francés, está muy lejos del hombre que quería imitar. Éric Zemmour está experimentando una tendencia a la baja, especialmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Había asegurado que Vladimir Putin no entraría en Ucrania. Marine Le Pen está reduciendo la distancia entre ella y el presidente actual. La candidata ha alcanzado el 23%. Emmanuel Macron pierde terreno a pesar del efecto de la bandera, del que aprovecho este efecto que supone en tiempos de guerra el pueblo tiende a unirse detrás del jefe de Estado. El presidente apunta al 26,5%, es decir, 8 puntos menos que una semana después del inicio de la guerra en Ucrania. Jean-Luc Mélenchon también se beneficia de un avance en los sondeos. El candidato del partido Francia Insoumise ha ganado puntos, enfocando más su discurso sobre el poder de compra de los franceses y intentar llegar a la segunda vuelta. Muy por detrás, Valérie Pécresse se pelea en un pañuelo con Éric Zemmour. Las dos tendencias de la derecha no parecen estar en buena posición. Parece perfilarse un escenario similar al de 2017, con un final que promete ser más ajustado que el de las últimas elecciones, con Marine Le Pen habiendo aprendido la lección de su última debacle. Y ahora vamos con otra información central en la actualidad mundial. Los soldados rusos han sido acusados de llevar a cabo un genocidio y las imágenes de fosas comunes
y cuerpos tirados en las calles de Bucha han recorrido el mundo esta semana. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebensia, acusó a Ucrania de montaje, mientras que el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, considera que el hallazgo de cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha es una provocación destinada a impedir las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, llamó a sacar a Rusia del Consejo de Seguridad, donde tiene este país el poder de veto. Argelia votó este jueves en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de la decisión de suspender a la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En un comunicado, Argelia explicó que su posición en contra de la decisión de la ONU. El embajador de Argelia ante la ONU, Nadir Al-Arbawi, dijo que Argelia reafirma su firme apoyo a las normas y principios fundamentales del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Respecto al tema, escuchamos las declaraciones del representante permanente de Argelia ante la ONU. Mi delegación considera que los esfuerzos multilaterales internacionales requieren el fortalecimiento del diálogo y la cooperación, sin exclusión alguna, para asegurar su eficacia a pesar de las diferencias de posición. Cualquier intento de suspender de cualquier organismo de la ONU a un miembro elegido por toda la comunidad internacional no es propicio para promover las virtudes del multilateralismo. Mi país, que se ha comprometido de buena fe en un esfuerzo de buenos oficios a través de un grupo árabe de contacto que se ha reunido recientemente con las dos partes interesadas, hace un llamamiento a toda la comunidad a abstenerse de cualquier acción que pueda obstaculizar la negociación en curso y prolongar la crisis y sus consecuencias multidimensionales globales. En Perú se anunció un estado de emergencia de un mes y medio que aumenta, a medida que aumentan las tensiones entre los manifestantes y la policía. Los enfrentamientos han causado la muerte de una persona y otras 16 quedaron heridas. El país está viviendo una crisis política debido a la subida de los precios. Más detalles con este informe de Nabil Hazini. Por la segunda semana, las protestas en Perú continúan contra el alza en los precios de los combustibles y fertilizantes. El gobierno peruano ha anunciado un mes de estado de emergencia en las carreteras como medida para controlar los enfrentamientos en curso entre manifestantes y la policía. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas, como siempre lo han hecho conmigo. Y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la educación, pero de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos. Miles de personas manifestaron en la capital de Perú, Lima, y sus alrededores, continuando un ciclo de malestar de varios días que a veces terminaba en protestas violentas, que dejó un trabajador muerto y 15 personas heridas. La violencia se produjo un día después de que Pedro Castillo cancelara un toque de queda en Lima con el objetivo de frenar las protestas en todo el país. Que el gobierno tenga un plan o una fórmula que enfrente la crisis, que enfrente la inflación. Y eso lamentablemente no está sucediendo y no lo tiene. Es importante que el gobierno rectifique. Es importante que el gobierno enmiende caminos. El presidente de Perú había tratado de extinguir la ira social que se acumulaba la semana pasada, eliminando un impuesto a los combustibles y aumentando el salario mínimo. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se ha convertido en el mayor accionista de Twitter después de una compra de participación del 9.2% de la empresa. Después de eso, el precio de las acciones de Twitter se disparó más del 26% en el comercio previo al mercado antes de que Wall Street abriera el lunes. El cofundador de Tesla ahora tiene más del cuádruple de las acciones del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que posee el 2.25%. Y ahora dirección el Medio Oriente. En Palestina, miles se reunieron en el Aqsa de Quds
Para las oraciones del primer viernes del Ramadán, docenas de miles de musulmanes acudieron en la mezquita del Aqsa de Quds el primer viernes de Ramadán para las oraciones del mediodía que transcurrieron pacíficamente a pesar de las preocupaciones sobre una repetición de la violencia entre los sionistas y los palestinos que estalló durante el mes más sagrado para los musulmanes el año pasado. Antes de acabar este noticiero, vamos con los titulares de nuevo. El giro a 180 grados de Pedro Sánchez sigue teniendo consecuencias adentro y afuera de España. Quedan menos de 24 horas antes del final de la campaña presidencial francesa, últimas horas de suspenso para los candidatos. En Perú se anunció un estado de emergencia a medio de las aumentaciones de tensiones entre manifestantes y policía. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana para más informaciones internacionales a las 12:30 de la noche. Sahas Horkum a todos y a todas.